la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, amigas, amigos, a la ciudadanía que nos acompaña y siempre tiene la deferencia de seguirnos día a día con el trabajo de información. Nuestro director general, Gonzalo. Esta mañana un primer diálogo con el señor doctor Ramiro García y el doctor Jorge Benavides sobre un tema que está pendiente, ¿no? Que es el de el Ecuador tendrá su cuarto vicepresidente, o vicepresidenta podría ser. Así es que al señor doctor Jorge Benavides, buenos días, bienvenido. ¿Qué sería como primera reflexión? La estructura jurídica, los cumplimientos, están dados los plazos. ¿Cómo observa este primer punto, doctor Benavides? Buenos días, bienvenido. Pues, doctor García, gracias, Francisco. Bueno, efectivamente se ha cumplido por parte de la función ejecutiva al remitir la terna a la Asamblea Nacional, como determina el artículo 150, en caso de una ausencia definitiva. Particularmente considero que es importante cuando... Esta ausencia definitiva es en este caso por renuncia, doctor Benavides. Así se debe tomar, ¿no es cierto? Una renuncia irrevocable que ya la aceptó la Asamblea. Francisco, se ha presentado la renuncia por parte del ex vicepresidente. La Asamblea ha procedido a aprobar la renuncia como dispone el texto constitucional y en consecuencia el presidente de la República tiene plenas facultades para enviar la terna. Ahora la discusión en términos jurídicos, entiendo que hay algunas posiciones, como ocurre en todos los debates, viene dada en la medida en que a partir del artículo 427 de la Constitución, todas aquellas disposiciones relativas a elecciones, reelecciones, inhabilidades, prohibiciones de modo sistemático. Esto supone en consecuencia que, por ejemplo, todas las en el artículo 149 de la Constitución se aplican los sentido. En consecuencia podría señalarse que estaría inmerso en una inhabilidad las personas que integran en la terna por no haber renunciado previamente. Entiendo también que existe una discrepancia porque suele señalarse que en el artículo 150 se determina que solamente aplica esta disposición para la elección exactamente de una elección directa, pero la naturaleza jurídica tanto del cargo del presidente como del vicepresidente son cargos de elección popular. En el texto específico, dadas las circunstancias, se trate de reemplazar al vicepresidente. En consecuencia, entonces, como señalo, habría esta cuestión de la inhabilidad contemplada en el artículo 113, número 6. Entonces, en este sentido, del 113, el numeral 6, diríamos, tendría una inhabilidad en virtud de no haber presentado la renuncia. Bien, podrían también plantear y decir, bueno, la renuncia fue presentada, la conocí antes y está. Podría hacerse eso también. Con lo cual se elimina el debate, diríamos, ¿no es cierto? O no necesariamente. Sí, a mi criterio, por supuesto. Si previamente a la presentación de la terna se hubiese presentado la renuncia y no se trate de funcionarios de libre nombramiento o remoción, como es en el caso de los ministros que estén ejerciendo una función. Repito, esto no se da solo en una lectura aislada del 113 número 6, sino que en concordancia con otras disposiciones constitucionales, que por otra parte es lo que señala la propia Constitución. Más allá de discusiones técnicas para que la ciudadanía no se... El 27 de la Constitución determina que las disposiciones que integran la Constitución deben ser interpretadas al tenor literal de su luz integral. Es decir, lo que dice textualmente la norma,
pero a partir de una interpretación sistemática del conjunto de normas que integran la Constitución. En ese sentido, como usted plantea, si previamente se hubiese presentado las renuncias correspondientes, no tendrían ningún problema en cuanto a estas inhabilidades y sería perfectamente viable que la Asamblea Nacional elija uno de los tres nombres que integran la. Señor doctor Ramiro García. Ramiro, bienvenido, buenos días. Bueno, la discusión es que esta no es una elección directa. La señora ex vicepresidenta, la señora Vicuña, fue electa siendo diputada, y entonces uno dice, en esa ocasión no hubo el debate de si había o no presentado la renuncia. No es para, digamos, no se califica para que vayan a la elección directa. Si no se califica, sino solo para una sustitución y para terminar el periodo, claro, el doctor Benavides, Jorge, leer la Constitución integralmente y se aplica. Otros dicen no, pero se aplica también momentáneamente, de acuerdo a las circunstancias. ¿Puede ser así, doctor García? Bienvenido, Ramiro, buenos días. Buenos días, Francisco. Un saludo para todos los oyentes. Buenos días a mi compañero de panel, doctor Benavides. En efecto, lo que usted dice es lo adecuado. La interpretación tiene que ser sistemática. Una vicepresidenta. La finalidad de la norma constitucional es que podamos cumplir con uno de los cargos establecidos como del alto mando del gobierno. Y que los requisitos inherentes a la personalidad, por ejemplo, nacionalidad, por ejemplo, edad, por supuesto, son exigibles. Ejerciendo o no un cargo, porque además, si se fuera así, deberíamos haber pedido que renuncien 6 meses antes de lo que se pide para optar por una elección. No sabíamos popular. que iba a renunciar el vicepresidente. Pero ¿cómo saber? Entonces, no se puede exigir a un gobierno, en este caso al presidente, busque entre quienes cumplen estos requisitos circunstanciales, no inherentes a la personalidad, harían prácticamente imposible, porque tendría que buscar de alguien que no esté dentro, porque todo su entorno de conflicto. Doctor García. Bueno, en esto está claro que quien elige puede elegir o no elegir. Ya, eso sí, o sea, ya hay. Creo que pero no, también la no norma podemos, tiene previsto eso, ¿no es cierto? Claro, por supuesto, es decir, no podemos entender como combinatorio el elegir o elegir, nada. Ya. Si yo puedo elegir, puedo no elegir. En eso estamos claros. Pero si que quieren no elegir los candidatos porque quieren candidatos diferentes o lo que sea, pero de ninguna manera porque exista inhabilidades constitucionales, porque eso no es así. Doctor Benavides, bueno, entonces aquí ya tenemos las dos posiciones, las dos formas de interpretar. Y claro, ahí uno se pone a pensar y a veces la Corte Constitucional también dice somos los guardianes, no esté claramente expresado, no podemos permitir. Y, oiga, pero son jueces también, resuélvanlo. Desde este punto de vista, doctor Benavides, ¿qué debería hacer la Asamblea si no tiene la posibilidad, por ejemplo, legal de devolver una terna? Y como ha dicho el doctor García, es elegir o no elegir. Y para no elegir hay también una consecuencia, que es que entre por el Ministerio de la Ley a los 30 días, ¿no? Bueno, sí, no creo que sea solo un tema de tipo de discrepancia política, es un tema de interpretación. Ciertamente algunas visiones sostienen, como en efecto lo señala el doctor García, que no habría esa necesidad previa de la renuncia de cara a haber sido presentada la terna. Yo discrepo, considero que, reitero una vez más, todas las inhabilidades, prohibiciones deben ser interpretadas de manera sistemática, y en ese sentido, si se hubiese presentado la renuncia previo
al envío de los nombres, no hubiese ningún inconveniente respecto a esa inhabilidad. ¿Y aquello de que debían renunciar 6 meses antes? Sí, sería un proceso de elección popular. O sea, no digo que las inhabilidades sean distintas en el término de en cuanto si es elección popular o es una designación vía parlamentaria. Lo importante puntualmente es que hubiesen renunciado en este caso puntual antes de la presentación de la terna. No se aplicaría lo de los 6 meses antes del proceso de elección porque esta designación sería dada por vía parlamentaria. Respecto a la Corte Constitucional, la Corte no es un órgano consultivo, es decir, en caso de una fuerte tensión de que se vaya a dar, no existe la posibilidad de que ningún ciudadano ni ningún órgano político acuda a consultarla, ¿no? Claro, es que no existe esa posibilidad de hacer consultas a la Corte Constitucional, se da cuando existe el control concreto de constitucionalidad, el que está contemplado en el artículo 428 de la Constitución. Esto es cuando hay una causa, hay un caso judicial, y en ese caso se duda de la constitucionalidad de una norma, el juez suspende la tramitación y eleva en consulta a la Corte para que se resuelva alguna disputa en términos de la constitucionalidad de una norma. La Constitución no establece en consecuencia que ningún órgano ni ningún ciudadano pueda hacer una consulta sobre el alcance, el contenido de las normas. ¿La finalidad de ese nombramiento? No existe tampoco esa posibilidad. ¿No? Tampoco existe esa posibilidad, no. Este rato lo que señala el artículo 150, bueno, es claro, hay 2 verbos que son puntuales e importantes tener en consideración. El primero es relativo de elegir y el segundo sería el de conocer. Está en el artículo 150 en los segundos, en el segundo y tercer párrafo. Bueno, cuando señala que debe elegir, ciertamente pasa que no está combinado el legislativo a necesariamente elegir a uno de los 3 miembros de la terna, los 70 votos. Pero en cambio, el segundo efecto jurídico ya es discutible si operaría de pleno derecho en cuanto a que 30 días después del envío, si no ha escogido a uno de los miembros de la terna, sea designado por el Ministerio de la Ley, en este caso la doctora Romo, que es la que preside la terna, en el sentido de que la palabra es si no ha conocido, pero en este caso sí ha conocido. La Asamblea Nacional finalmente el día de hoy tendrá que decidir, reitero, sobre los nombres que han sido presentados. Pongan los votos, aunque no tengan los votos, ninguno de los candidatos sí ha conocido a la Asamblea Nacional. Por lo tanto, no ocurriría el tiempo para que entre por el Ministerio de la Ley. Fuese que se apruebe una resolución por parte de la Asamblea Nacional rechazando la terna. Entiendo que es polémica esta decisión en la medida en que explícitamente no aparece esta figura jurídica ni en la Constitución ni en la ley. Pero no se puede decir que no ha conocido sin el debate. Entonces no se configuraría de pleno derecho esta idea de que pasan los 30 días y sería electo el primero de la terna. Porque claramente dice si no ha conocido. En este caso se habría un pronunciamiento. ¿Cuándo operaría de pleno derecho esta idea de no haber conocido? Si, por ejemplo, esta tarde se reúnen, ninguno de los candidatos obtiene los 70 votos que se requieren para ocupar la vicepresidencia y se lo deja ahí. O sea, es decir, no se aprueba una resolución negando la terna enviada por el presidente. Claro. Ahí entonces permítame preguntarle al doctor García, esta posibilidad que no existe, ¿cómo podría, usted ha dicho, elegir o no elegir? Ese es lo que puede hacer la Asamblea, pero generar una resolución para rechazar, por ejemplo, la terna, o simplemente después de conocerla, pasan los 30 días, ¿podrían entonces hacer, o ya conoció y ya no corren lo de los 30 días, doctor García? Pero Francisco, hay 3 escenarios que prevé la Constitución. Que elijan, que no elijan, y que no puede darse por cierto un vicepresidente como vicepresidente al primero de la terna. En el caso de no pronunciamiento, se elegiría también al primero de la terna. En el caso de no elección, pues podrían eventualmente ya pronunciarse y rechazar la terna. Eso sí es posible. Es posible, por supuesto. Y o sea, tienen el que puede elegir puede rechazar. Porque de lo contrario sería combinatorio y mandatorio para la Asamblea el elegir, y eso no es así. Pero el 150 no es combinatorio, elegirá
de la Sí, terna enviada? Mire, sí, elegirá de la terna enviada, pero puede, claro, es decir, tiene que elegir. Lo que pasa es que la asamblea tiene la función de elegir y elegir entre uno de los tres. Lo que no puede hacer es decir, yo no elijo porque no me da la gana, porque bajo cálculo no quiero llenar una de las dignidades. Claro, el presidente tiene la opción de escoger encargar entre tres candidatos. Y la asamblea tiene que escoger entre esos tres candidatos, el que guste. Lo que no puede hacer es no elegir. Pero si no logran los votos, digamos, eso no significa, eso no significa que no elige, sino que no hay una mayoría para que pueda cumplirse esa elección. La Constitución elige por sí misma. Pero entonces sí corre lo de los 30 días. Por supuesto. Por más allá de que hoy conozcan. Sí, es decir, puede conocer, puede pronunciarse, puede no haber la votación para elegir uno de los tres, en cuyo caso continúa pasando los 30 días. Entonces, Si es a ver, la norma constitucional establece esta modalidad, justamente a efecto de evitar que se trate de bloquear una mayoría que pueda elegir vicepresidente de la República y que bajo cálculos políticos pues se trate de dejar vacío ese cargo que resulta, pues, como hemos visto, aun cuando su única función realmente es subrogar al presidente y ejercer lo que le cargue. las atribuciones que el presidente le encargue, vemos que es un cargo vital, es un cargo fundamental en la estructura del Estado. Si bien es de expectativa, es una de las cosas que se necesita tener. Sin duda, pero por supuesto. Y por eso mismo la Constitución establece un mecanismo de reemplazo en caso de que por bajo cálculos políticos no se pueda dar uno. La tercera es que quieran, pero tienen que elegir. Y si no eligen a alguien de la terna, entonces la Constitución elige. La posibilidad de los 30 días también puede ser, lo que usted ha dicho, un cálculo electoral si no tiene mayoría. Exactamente, por eso le digo, ahí en ese caso la Constitución es la que elige. Es la que elige a la primera de la terna. Y se acabó. Doctor Benavides, entonces hay unas salidas, hay una posibilidad de que esto encuentre incluso una resolución política, como suele ser las que a veces ocurren en las asambleas, y no hay que admirarse si así ocurre, porque el mecanismo parecería también establecido para que tenga una salida y como nos dice el doctor García, no se entrampen en esto y generen un caos en el país. Pero claro, ahí lo que usted nos decía, ¿qué tal si tienen una resolución diciendo rechazamos la terna? ¿Cómo debería ahí responder el Ejecutivo en virtud de ese rechazo? En efecto, si no llegase a tener los 70 votos, ninguno de los nombres establecidos en la terna operaría en los 30 días y entraría por el Ministerio de la Ley el primer nombre de la terna. Esto pasaría si ahí de otra terna. Estaría obligado, pero por ejemplo, ese sí es un mecanismo que no está previsto. No está previsto en la Constitución ni en la ley, pero en cuanto a una interpretación que se puede hacer de la situación jurídica, y no solo en términos políticos, sino jurídicos, que es lo que nos da el debate, finalmente, si la Asamblea tiene que elegir, o sea, tiene que escoger entre los nombres, y ninguno de los nombres ha tenido el respaldo de los 70 votos, y se aprueba una resolución rechazando explícitamente, se tendría que buscar el medio jurídico y ese sería que se envíe otra terna para poder escoger. Entiendo que esto puede causar discusión en términos jurídicos, porque diríamos, bueno, es derecho público, se hace solo lo que establece la normativa y ni en la Constitución ni en la ley está previsto ese escenario, pero recursos que ocurre se pueden dar. Entonces, claro, pero una cosa es que se puedan dar y otra que tenga un sustento jurídico. Claro, pues el sustento jurídico es que si no, simplemente no habría ni siquiera elección por parte de la Asamblea. Los nombres que ha enviado el presidente y si ninguno tiene la posibilidad de reunir los 70 votos, entraría por el Ministerio de la Ley.
Entiendo que ese escenario se puede dar, porque digo, si es que no existiese un pronunciamiento de parte del Pleno de la Asamblea en donde rechace de manera enfática la terna. Si no ocurre esa resolución, evidentemente transcurrirían los días y el primero de la terna fuese designado. Le propongo entonces una idea ahí para ver cómo, si se presentan, como estamos viendo, 18 candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República. Y una mayoría del pueblo ecuatoriano dice, rechazamos esto a través del voto nulo, sin ir a votar, pero van a ser elegidos los que tengan la primera minoría, pues. Doctor Benavides, y ahí... No, es que en la elección, se le dice en elección directa que se tendrá que tener la mayoría absoluta de votos, de los votos válidos, siento más, o sea, tener el 40% de votos válidos y una diferencia de 10% del que le sigue inmediatamente. O sea, si tiene que cumplir cuando es una hay que cumplir tener mayoría absoluta, si eso está contemplado, o si no llega a la mayoría absoluta, tener al menos el 40% de votos válidos y una diferencia de 10 puntos. En términos de legitimidad, ciertamente es importante que las circunstancias de disputa escoja, como se dice, cualquiera de la terna, porque sería muy complicado en términos de legitimidad política que entre solamente por el paso de la ley. O sea, está prevista en la Constitución, está prevista esa posibilidad. Doctor García, es legítimo porque finalmente sí está previsto en la normativa ese vacío, esa posibilidad. O sea, exacto. Que del ordenamiento jurídico. Pero en términos políticos, digamos, es que el derecho constitucional en estas cosas tiene una relación muy profunda con como tiene que ser, políticos, con el momento político. La solución que da el ordenamiento jurídico, si está otorgada por la Constitución, en términos jurídicos tendría una legitimidad, porque es un escenario, una posibilidad que está puesta en la Constitución, pero lo adecuado es que finalmente se tengan los 70 votos para que se pueda gozar, digamos, el funcionario, la funcionaria, de esta legitimidad democrática indirecta. Reitero, para mí si existe la posibilidad, es discutible, como todo en derecho, de que existe una resolución. Votos, claro, de sostener la necesidad de que se envíe otra terna. Comprendo también las objeciones, porque el señala dice, bueno, no está previsto explícitamente en la normativa, pero yo diría como respuesta que es facultad de la Asamblea elegir. Si la Asamblea simplemente no hay nadie de la... Doctor García, ahí hay una cosa que que claro, la Constitución dice que el presidente enviará la terna, no dice que previo a eso buscará una especie de consenso. Enviará una terna, ¿de quién? De quienes él crea que son sus candidatos, como cuando se escoge al binomio, digamos, ¿no es cierto? Pero entonces, si la Asamblea puede bloquearlo, este es un bloqueo también para caotizar, podría ser. Y la otra, puede ser que el gobierno, consciente de que no tiene votos, lo que provoque es que ninguno tenga votos, y una resolución que sea de menos de 70 votos no tendría legitimidad, doctor García. La legitimidad viene dada desde la base jurídica, desde la base constitucional. La Constitución es clara, el artículo 150 en su tercer inciso señala que en caso de falta definitiva del vicepresidente, con el voto conforme de la mayoría de sus integrantes, la Asamblea elegirá su reemplazo de una terna. Dice, elegirá de una terna presentada por la Presidencia de la República. ¿Qué significa esto? Que tiene que escoger uno de los integrantes de la terna. No puede decir, ¿sabe qué? No me gusta la terna, mándeme otra terna. No. Lo que puede decir es, no me gusta el primer candidato, voy a elegir al tercero, o no me gusta el tercero, voy a elegir al segundo, pero no puede decir, no me gusta la terna y mándeme otra terna. Si es que la Asamblea Nacional rechaza la terna del presidente, pues seguirán corriendo el plazo de 30 días y a los 30 días quedará elegida la primera de la terna. Así de simple. O sea, ahí en esto discrepo yo con el doctor Benavides, no es que esto no es la potestad de la Asamblea, es elegir de la terna, no elegir una terna. Quien elige la terna es el presidente de la República. Y de esa terna es combinatorio. El artículo 150 se tiene que elegir el vicepresidente. No fue la terna, la Asamblea, al poder decir, bueno, no me gusta esta terna, mándeme otra. Entonces, más bien elijan ustedes y comuníquenme quién es el vicepresidente, resultaría. Pero claro, por supuesto, exacto.
Quien tiene que elegir la terna es el presidente. Quien tiene que elegir de la terna es la Asamblea. Cada cual en el ámbito de sus funciones. Punto. Lo que no puede hacer la Asamblea es rechazar la terna y decir, ¿sabe qué? He elegido que esta terna no va, mándeme otra que sea a mi gusto. Pero podría también reflexionar la Asamblea y decir, estos requisitos que tienen las inhabilidades para ser candidato a la presidencia o vicepresidencia, no ni no cumple. Pero es que en este caso no es inhabilidades, las inhabilidades son personales, las inhabilidades son inherentes a la persona. Por ejemplo, si es que se estarían enviando candidatos que no cumplen con el requisito de la edad o que no son ecuatorianos. O sea, que rompan otras inhabilidades, no estas que serían del momento. Es que estas inhabilidades, nadie por ejemplo puede prever que un vicepresidente se infarte y se muera, por decir algo. Claro. En cuyo caso se tendrá que buscar un vicepresidente de reemplazo inesperadamente, y no se puede exigir que ese reemplazo cumpla, por ejemplo, con el requisito de haber renunciado a la función pública al menos 6 meses antes de su elección. Eso no tiene sentido. Uh-huh. Entonces puede ser, pero puede ser como estrategia política caotizar el momento, no elegir. Y la otra estrategia, dejarles que sigan en el debate, no hay votos y esperar los 30 días. Es que justamente para evitar esa caotización, el constituyente elijo yo como constitución a la primera de la terna en 30 días. Y se acabó. Doctor García, ¿también tiene previsto un mecanismo para actuar con el vicepresidente? No necesariamente, o sea, el presidente puede encargar la vicepresidencia a un funcionario. ¿Ese encargo podría ser por el resto del periodo o eso no es posible? Digamos, eso ya sería, sí, podría ser, pero ya sería una actuación casi de facto, ¿no? Lo jurídico, lo constitucional, es que se elija. Sería que se elija. Y lo sano es que el presidente presente una terna y que la Asamblea elija de esa terna. Si la Asamblea decide no elegir de esa terna, en 30 días la Constitución elige y dice es la primera de la terna. Así de simple. No hay vuelta que darle. Doctor Benavides, esta posibilidad de encargar la vicepresidencia hasta el final del periodo, que algunos han comenzado a tratarla también, el doctor García dice, no, cumplamos la Constitución. Eso no es posible. La Constitución señala claramente que se puede encargar ausencia definitiva toda vez que la Asamblea ya aceptó la renuncia, conoció y aceptó la renuncia. ¿Sí? Así es, conoció y resolvió y aceptó la renuncia del ex vicepresidente. Entonces estamos frente a una ausencia definitiva del cargo. Yo creo que el tema de las inhabilidades es importante. A veces se señala que así ya se eligió en su momento a la ex vicepresidenta Vicuña. ¿Sí? Así es, pero en ese caso igual, o sea, se lo hizo sin observación concreta de estas cuestiones de inhabilidades. Y justo ahí no se debatió esa inhabilidad. ¿Se la eligió? Sino que sí, claro, o sea, sí hubo también un debate, a veces de pronto menor en términos académicos, no en espacios de amplia relevancia o que conciten, digamos, que la ciudadanía plenamente pueda informarse sobre esto, pero bueno, es un tema complicado y finalmente el día será en la que decida la Asamblea Nacional. Yo creo que operaría de pleno derecho, reitero una vez más, en caso de no se saque una resolución en donde se niegue explícitamente los nombres de la terna. No se discute la posibilidad que tiene el presidente, su facultad de su atribución constitucional, en enviar los nombres para que esos nombres elija la Asamblea Nacional. Pero sí se discute cuando se le dice, oiga, yo voy a rechazar esta terna, cámbieme de terna hasta que haya alguno que me guste. Lo que pasa es que que hay distintos criterios y todos muy respetables, pero a mí me parece que la única falencia es el término de la inhabilidad. No se aplicaría esto de los 6 meses porque no es un proceso de elección directa, ¿no es cierto? Sino que es una consecuencia de ese proceso por falta del vicepresidente. Claro, es, digamos, por ser legislativa la elección, entonces no se daría lo de los 6 meses, sino que sería simplemente antes de la presentación de los nombres. O sea, eso sería, digamos, un escenario como el que estamos viviendo. Pero bueno, ya viendo más allá de esa posibilidad,
es importante finalmente que tome una decisión. Sí, o sea, tiene ahí los tres nombres. Reitero, para mí, ¿no es cierto?, mi criterio personal es que debían renunciar antes de presentarse los nombres por esta famosa inhabilidad del 113 número 6, interpretado de manera sistemática. Incluso esos argumentos se aplican de esa interpretación sistemática, incluso, por ejemplo, al tema de las reelecciones, digamos, del 113. No hemos preguntado ciertamente si se presentaron o no renuncias y el presidente las ha aceptado, porque pueden decir, sí nos presentaron, pero están ahí, no las conocí. ¿Eso qué significaría? ¿Presentó la traríamos otra cosa? Pero bueno, yo creo que si ya presentaron la renuncia, ya estaría, o sea, antes de que se envíe, digamos. Porque puede decir, presentó la renuncia, sigue en el cargo porque yo no la he aceptado, hasta ver que... Sí, o sea, es un tema bastante complejo, pero bueno, hay algunas interpretaciones y una de estas es que... Lo que hay es que buscar una salida, entonces. Sí, yo creo que el día de hoy puede existir una salida, o sea, una posibilidad es que se apruebe una resolución, repito, negándolo todos la terna, rechazándolo en la Constitución y la ley. Es muy discutible que ocurra esta posibilidad. La otra es, en definitiva, que pasen los 30 días y el primer nombre de la terna entre en pleno derecho, como establece la Constitución. Eso, o sea, diríamos, legitimidad tendría, por supuesto, porque es una legitimidad dada por la propia en la Constitución. Doctor García, si es que han presentado la renuncia, por ejemplo, y el presidente nunca la tramitó, ni siquiera la tomó en consideración y dijo no. Alguien podría decir, oigan, estamos hilando muy fino, elijamos, tramitemos como dice la Constitución. Y claro, el doctor Benavides ha insistido, la inhabilidad persiste y puede ayudar a generar un poco más de caos. Una resolución, doctor García, diciendo rechazo la terna, ¿qué debería tener como respuesta del presidente? Que puede decir, ustedes no me pueden rechazar. El micrófono, doctor García, creo que se le bajó el volumen del micrófono. Ahí me escucha. Sí, ahí está bien, gracias. Como le decía, la respuesta no la da el presidente, la respuesta la da la Constitución. Y a la final la dará la Corte Constitucional si es que tiene que pronunciarse sobre eso. Me parecería una tontería excepcional para poder resolver un tema que desde mi punto de vista está bastante claro. Yo creo que los requisitos inherentes a la personalidad, como edad, como nacionalidad, etcétera, son exigibles. Lo otro no se puede exigir estos requisitos, digamos, accidentales, estos requisitos accesorios, como el no encontrarse en ejercicio de una función, teniendo en cuenta que esta no es una elección popular. Así que me parece que la Constitución es clara. Si en 30 días no tenemos una elección de un miembro de la terna, entonces la Constitución será la que elija. Y aquí, para mí está claro que el artículo 150, párrafo tercero, conmina a la Asamblea a elegir a uno de los tres. Si la Asamblea no cumple ese requisito, será la Constitución la que elija. Así y ahí entonces les planteo... Sí. Entonces usted valaría a la Asamblea, perdón que le interrumpa ahí, en rechazar esta terna, entonces. Sí, por supuesto, mal haría la Asamblea en rechazar esta terna, porque lo que sucedería es que seguirían corriendo los 30 días de plazo y en el día 30, pues, sería la primera de la terna quien se posesione por mandato constitucional. Así que creo que eso sería uno más de las manchas con las que se ha adornado esta Asamblea en esta gestión. Para concluir estas reflexiones de ustedes, para además estar pendientes con estas reflexiones sobre lo que resuelva la Asamblea, les preguntaría a los dos, doctor García, si es la figura del vicepresidente tal como consta en la Constitución actual y que es más o menos la que ha venido desde el 79, desde el retorno, ¿es necesaria? ¿Es un problema? ¿Se debería buscar otra forma de tener el sustituto al presidente cuando sea definitivo y no tener un vicepresidente que el cargo es de expectativa, ¿no?
doctor García. Bueno, yo creo que más allá que la única función real de la vicepresidencia es subrogar al presidente, yo creo que esta función es fundamental. Yeah. Porque, ¿qué pasaría? Imagínese usted, ¿qué pasa si el presidente en funciones, el que sea, fallece por cualquier razón? Entonces, usted ve que inclusive para elegir un vicepresidente que no tiene funciones, tenemos acá serios problemas. Imagínense lo que sería dejar la elección de presidente de la República a la decisión legislativa, que en últimas termina siendo a la decisión de la política partidista. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. O sea, sería contrahistórico. Yo creo que es fundamental elegir un vicepresidente que pueda subrogar al presidente, como usted dice, como mera expectativa, pero sabemos que tenemos una persona ahí, una persona de reemplazo, de recambio, que nos va a evitar tener un bache político, que nos va a evitar tener un periodo de vacío de poder, que evidentemente nos rompería cualquier forma de institucionalidad. Y esta institucionalidad no se podría superar si es que el presidente apenas se posesiona, encarga a uno de sus ministros o elige como vicepresidente a uno de ellos. Que es un mecanismo. Desde mi punto de vista se podría hacer, pero no creo que sea lo sano que tengamos un vicepresidente encargado, un ministro encargado de la vicepresidencia, por lo que queda por casi un año. No le veo el sentido. Yo creo que es necesario que se elija el vicepresidente y que ese vicepresidente tenga que cumpla con el requisito establecido en la Constitución. Que la Asamblea cumpla su mandato constitucional. Tiene que elegir de la terna, y el que le guste, pero tiene que elegir de la terna. Como decía al principio, el que puede elegir puede no elegir. Ellos verán si se abstienen, verán si, en cuyo caso será la Constitución la que elija. Si ellos no eligen uno de la terna, la Constitución elegirá. Y elegirá, obviamente, a la primera de la terna. A la primera de la terna. Doctor Benavides, con usted concluimos este tema. ¿Usted cree también, como el doctor García, que la vicepresidencia sí resulta un cargo indispensable, entonces? Sí, es un cargo necesario, sin duda. Se podría buscar alternativas ya a potenciar más a futuro sobre otorgar alguna potestad específica, alguna atribución específica al vicepresidente, recordando, por ejemplo... Antes presidía en el Congreso, ¿no? Al vicepresidente, sí, exactamente, como usted lo señala, Francisco. Por ejemplo, en la Constitución de 1946 se encargaba al vicepresidente la presidencia del Senado, cuando en ese contexto era un órgano bicameral. Entonces, el que presidía el Congreso en pleno, donde estaba la Cámara de Representantes y de Senadores, la presidía el vicepresidente de la República. O, por ejemplo, en el texto constitucional aprobado en 1978, que entró en vigor en 1979, se le otorgaba al vicepresidente las funciones de planificación, la PUNAPLA, la Junta Nacional de Planificación. Entonces, podría haber alguna alternativa para darle alguna atribución adicional que no sea solamente el reemplazo del presidente. Volviendo al tema... Hoy veremos entonces qué resuelve la Asamblea, como dice el doctor García. ¿Qué resuelve la Asamblea? Sin duda. Yo creo que sí existiría esta posibilidad, repito, aunque es bastante discutible, de que la Asamblea pudiese aprobar una resolución de mayoría absoluta negando la terna y en consecuencia el Ejecutivo tuviese que enviar otra terna. Pero me parece que lo que va a ocurrir es que... No existan votos para nada. No tienen los 70 votos ninguno de los nombres de la terna. Lo que pasará es que transcurrirán los 30 días y el primer nombre entrará... Pero incluso para una resolución necesitaría 70 votos, ¿no? Sí, no, yo digo 70 votos la resolución, claro. No digo simple mayoría de los presentes en la Asamblea, porque mayoría absoluta de la mitad más uno de los integrantes de la Asamblea. Acudir a la Corte Constitucional es una cuestión política, no habría cómo. No habría cómo acudir a la Corte porque, como digo, la Corte no es un órgano consultivo. La Corte solo conoce cuando en los procesos judiciales se pregunta sobre la constitucionalidad. Pero el acto que usted dice que podría pasar, y el doctor García ha dicho no pueden hacerlo, podría también ser impugnado por el presidente y decir, oiga, señor de la Corte Constitucional, ¿la Asamblea me está devolviendo algo que no tiene atribución? Sí, podría darse en ese caso también, pero habría que ver cuál de las garantías se aplicaría
en este caso, para reclamar ante la justicia constitucional. ¿Sí? Se podría plantear así. Pero creo que finalmente si no se elige a ninguno de los nombres de la terna, lo que ocurrirá es lo que establece el artículo 150. Que se nombrará, como dice el doctor García, la Constitución elige al vicepresidente de la terna también, ¿no es cierto? Doctor García, doctor Benavides. Saludable sería que le elijan finalmente y elijan. Sí, aunque reitero una vez más, me parece que el tema de las inhabilidades es una objeción importante, discutible como todo el derecho, reitero, pero que es para tomarse en consideración. Y para próximos escenarios, porque siempre en la política ecuatoriana pueden ocurrir estas cosas, íntimamente ligadas a las respuestas que da el derecho constitucional. Fíjese que ahora estamos eligiendo el cuarto vicepresidente. Doctor García, doctor Benavides, muchísimas gracias por reflexionar con nosotros y esperemos a ver cuál es la resolución de la Asamblea esta tarde y ya estaremos comentando también eso, a lo que les convocaremos. Muchas gracias por esta colaboración permanente. Enseguida volvemos entonces. Con toda la fidelidad, un manejo